Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga en este último sábado del mes de agosto. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos haya acompañado y haya derramado de sus múltiples bendiciones y misericordias a lo largo de este mes. Un mes más que se va, que se suma a los meses anteriores, ya casi 5 meses o un poquito más, que nos hemos mantenido en resguardo, que la humanidad está enfrentando esta adversidad sanitaria a causa de este virus COVID-19, o como a mí me gusta decirle, el bicho. Mas, sin embargo, en las noticias de estas últimas semanas hemos tenido una esperanza, hemos tal vez estar empezando a ver la luz al final del túnel con estas noticias de estas vacunas que varias naciones las tienen ya en fase 3, como es la vacuna de los Estados Unidos de AstraZeneca, como es la vacuna que ya está casi terminada de Rusia, y pues que la humanidad está en expectativa de que pronto se den las buenas noticias de que todas las pruebas han sido elaboradas y todo salió de manera satisfactoria y empiece la distribución a nivel mundial de estas vacunas. Para tal efecto, también hemos escuchado de parte de nuestro presidente y las autoridades gubernamentales que pues México tiene ya tratos con algunas de esas naciones farmacéuticas para asegurar también la vacuna cuando esté lista aquí en el país de México. Así que damos gracias a nuestro buen Dios porque hemos estado orando durante meses, también pidiéndole al Señor que ilumine a los científicos, que guíe a estas personas para que puedan buscar y encontrar esta vacuna. Sabemos que todo es voluntad de Dios, que una hoja del árbol no cae. Así que entendemos que por la infinita misericordia de Dios y su guianza es que los científicos, los entendidos, los virólogos y los que se encargan de hacer estas vacunas, pues están siendo guiados por Dios, poco a poco hasta que Dios permita encontrar esta solución. Pero mientras tanto nosotros seguimos tranquilos porque seguimos bajo las alas del Altísimo. Yo te recuerdo que han sido muchos meses de experiencia y recuerda de cuántas nos ha rescatado el Maestro. Así que seamos pacientes, sigamos orando para que pronto se den estos resultados y podamos tener buenas noticias. Pero mientras tanto, seguiremos y te invito a que sigas observando las medidas sanitarias que nuestros gobiernos están recomendando. Y a propósito de esto, hoy el tema que vamos a hablar, hoy el sermón de esta noche del cual Dios nos va a hablar es a través de una pregunta. ¿Para qué sirve el gobierno? Sí, escuchaste bien. ¿Para qué sirve el gobierno? Mira, en mis tiempos, en mi generación, cuando yo era chico, una de las posesiones más valoradas en la niñez son las bicicletas. Y digo que mis tiempos, ¿por qué? Porque la verdad creo yo que la niñez de estos tiempos, lo que menos les regalan son bicicletas. Les regalan Nintendos, les regalan Wi-Fi, les regalan videojuegos, les regalan teléfonos inteligentes, cualquier otra cosa, pero creo que no hacen ese tipo de regalos como en nuestros tiempos lo hacían. O tal vez lo hagan, pero no sea una de sus posesiones más valiosas. Bueno, regresando al punto, entonces en ese tiempo mi generación, una de las posesiones más valiosas y regalos que le podías hacer a un niño era una bicicleta. Así que déjame contarte una anécdota de algo que le pasó a un niño. En cierta ocasión, este pequeño se paseaba en su bicicleta por las calles de su colonia y todos los días le gustaba salir a dar la vuelta, a rolar, como decían los chavos en ese entonces. Pero cierto día lo mandaron a comprar el francés a la panadería. Así que este chiquillo pues montó su bicicleta y se fue a 2 cuadras, llegó, estacionó su bicicleta, se bajó, entró a la panadería, pidió las barras de francés y al salir
¿Qué crees? Al salir se dio cuenta que ya no estaba su bicicleta. Resulta que alguien se había robado la bicicleta. Y lo peor de todo esto es que nunca volvió a ver su bicicleta. Al día siguiente, su papá decidió ir con su hijo a levantar una denuncia en contra del robo de la bicicleta que habían sufrido. Así que se dirigieron a las instancias policíacas para levantar esta denuncia, y cuando estaban declarando y reportando el crimen, el policía que estaba anotando o levantando el reporte del robo se mostró totalmente desconcertado. ¿Y sabes por qué se mostró totalmente desconcertado? Porque resulta que la instancia policíaca a la cual fueron a levantar la denuncia de robo quedaba enfrente de la panadería donde le robaron la bicicleta al niño. O sea, el crimen que le habían cometido a ese muchachito sucedió ante las narices de la policía. Miren, frente a tales casos como el que te acabo de contar, es fácil hacerse la pregunta: ¿de qué sirve o para qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirve el gobierno entonces? Por supuesto, pueden y pasan todos los días cosas mucho más difíciles. Todos los días pasan cosas peores. En ocasiones hemos escuchado y seguimos escuchando que las autoridades mismas se ven involucradas en acciones ilegales, ¿no es así? A que menos aquí en México es el pan de todos los días. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y seguimos escuchando que aquellos que han jurado mantener el orden público más bien terminan perjudicándolo? Cuando escuchamos estas noticias como creyentes, sería fácil llegar a pensar o llegar a decir: Dios, ahora es mi autoridad. ¿Por qué? Porque las autoridades gubernamentales pertenecen al sistema mundano que se está destruyendo. No lo dice tu misma palabra. No dice la Santa Biblia que Jesús va a reinar sobre la tierra. No dice tu palabra que el mundo ahora está bajo el control del maligno. Bueno, pues como así lo dice tu palabra, pues yo no tengo por qué respetar al gobierno actual. He llegado a la conclusión que solo te voy a respetar a ti, pero el gobierno no. Por increíble que parezca estas afirmaciones o estas aseveraciones, pero todas estas circunstancias que se viven día a día y desencantos con los gobiernos nos pueden llevar a este tipo de conclusiones. Así que, ¿será que así tengamos que pensar respecto al gobierno? ¿Será que así tenemos que responderle al gobierno actual? ¿Para qué sirve el gobierno? Bueno, veamos lo que Dios dice en su palabra al respecto. Mantén tu Biblia abierta o abre tu Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. El versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como sus hijos, Dios nos llama a someternos a las autoridades. La Biblia dice que Él las ha establecido y les sirven a Él. Entonces, vamos a empezar con la primera enseñanza. Y la primera enseñanza en esta hora de la noche es que Dios ha establecido las autoridades. El versículo 1 nos dice que no hay autoridad que Dios no haya impuesto. El versículo 1 nos dice con claridad que Dios ha creado todas las autoridades que existen en este planeta. Bueno, esta verdad bíblica es muy fácil aceptarla cuando se trata de gobiernos relativamente justos o benevolentes. Pero, ¿qué podemos decir cuando se trata de un gobierno corrupto? Seguramente Pablo, pues no tenía tales gobiernos en mente, ¿verdad? Pues sí. El hombre, por ejemplo, que condenó a muerte a Jesús, Poncio Pilato,
fue un agente del mismo gobierno que tenía su sede en Roma, la ciudad a la que Pablo dirige su carta. Y no vayas a pensar que era un gobierno relativamente justo. Se daban todo tipo de corruptelas en ese entonces. El emperador que ocupaba el asiento de poder en ese imperio era Nerón, en los tiempos de Pablo. Un hombre del cual cuenta la historia que pocos años después prendería fuego a los cristianos para usarlos como linternas en su jardín. Jesús también nos enseñó lo mismo. En alguna ocasión le preguntaron al maestro si era necesario pagarle impuestos al César. Ahora bien, creo que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Levante la mano el que diga, a mí sí me gusta pagar impuestos, pastor. Bueno, yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero la pregunta que le hicieron a Jesús va más allá de una sencilla pregunta acerca de los impuestos. Porque los impuestos se pagaban a un gobierno odiado, a un gobierno corrupto, a un gobierno invasor en el tiempo de Jesús. Pero ¿cómo respondió Jesús a la pregunta? La respuesta la podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Dice, denle pues al César lo que es del César y a Dios, ¿qué? Lo que es de Dios. Así es. Aún al César, tan odiado por los judíos, había que darle entonces el respeto debido y pagar los impuestos debidos. Esta verdad también fue demostrada en el Antiguo Testamento. Dios se la reveló a Nabucodonosor. Sí, ese rey pagano que invadió la tierra santa de Judá y llevó cautivo a los judíos. Resulta que en un sueño él llegó a ver que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que Él se le entrega a quien Él quiere. Si quieres checar esto en la semana, se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. Lee todo el capítulo y podrás encontrar esto de lo cual te acabo de hablar. Así que como creyentes, mis amados hermanos, entonces es imposible que neguemos que Dios ha instituido a las autoridades. La palabra misma nos lo muestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La gente del mundo desprecia a las autoridades, sí es cierto. Odian a la policía. Creen que todos los jueces son corruptos y lamento tal vez tener que decir que lastimosamente muchos lo son. Sin embargo, Dios nos llama como sus hijos a tener una mente renovada, como lo vimos hace algunas semanas atrás en el capítulo 12, versículo 2, cuando el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? Sí, así es, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que parte de esa renovación de nuestra mente consiste en aprender a ver a las autoridades de otra manera. ¿Significa esto entonces, mis amados hermanos y hermanas? ¿Significa que tenemos que obedecer al gobierno, pase lo que pase, diga lo que diga? ¿Qué hacemos si el gobierno nos dice que neguemos a Jesús, como ha sucedido y como está sucediendo en varias partes del mundo el día de hoy? Y por último, ¿será que le debamos al gobierno obediencia absoluta? No, rotundamente no. Al único que le debemos obediencia absoluta es a Dios. Y esto te tiene que quedar bien claro. En cierta ocasión, las autoridades mismas, la Biblia nos dice que arrestaron a los apóstoles Pedro y Juan, ¿te acuerdas? Y a ellos les prohibieron terminantemente que predicaran el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles?
¿Se callaron obedeciendo a las autoridades? En Hechos capítulo 5, versículo 29, encontramos lo que dice. Fíjense, escuchen la respuesta que ellos dieron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la respuesta de estos apóstoles ante la recomendación del gobierno en turno de que callaran y dejaran de predicar el evangelio. Mi amado hermano joven que me estás escuchando, nuestra obediencia al gobierno debe ser real. Sí, debe ser real, pero no debe ser absoluta. Si el gobierno nos ordenara a hacer algo que va en contra de lo que Dios claramente ha dicho, pues la respuesta está en la misma palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tampoco significa que no debemos de trabajar como iglesia para lograr que los gobiernos sean mejores. No. Como iglesia estamos llamados a orar, a trabajar, a contribuir para que los gobiernos en turno sean cada vez mejores y legislen políticas más acorde con la realidad y que beneficien a las sociedades que gobiernan. Pero Dios en su santa palabra dice que Él ha establecido la autoridad. Por esto, pero esto no es razón para no tratar de cambiar lo que está mal. También esa es otra cosa. Aunque Dios ha establecido las autoridades, pero nosotros debemos de buscar que los gobiernos cada día mejoren, cambien lo que están haciendo mal. Al contrario, ¿con cuánta más razón debemos de usar todos los medios a nuestra disposición para mejorar el gobierno? Para empezar, la palabra nos dice que debemos de estar orando por los que están en autoridad. Yo te pregunto, ¿oras tú por tu autoridad? ¿Oras tú por el gobierno de Cancún, por la presidenta municipal, por el gobernador? ¿Oras tú por el presidente de la República? ¿Oras tú por los gobernadores de los estados de la República Mexicana? Porque la palabra de Dios dice que lo primero que tenemos que hacer es orar. Podemos usar el voto, podemos usar las manifestaciones pacíficas, los medios de prensa, cualquier otro medio legítimo para promover siempre cambios positivos. Lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Como iglesia estamos llamados. Lo que no podemos hacer en buena conciencia es tomar las fechorías y los errores de las autoridades como pretexto para dejar de respetarlas, como pretexto para dejar de cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Pues como es un gobierno corrupto, pues yo ya no voy a obedecer, ya no me voy a sujetar, voy a hacer lo que yo quiera. Eso no podemos hacerlo, eso no podemos, no debemos ni siquiera pensarlo. Tú puedes decir el día de hoy, pero pastor, ¿qué no ve que la policía es corrupta? No importa, respétala. Pero pastor, los congresistas, los senadores, los diputados son unos bandidos, son unos pillos. No importa, ora por ellos. Pero pastor, mis impuestos se están malgastando. En vez de que mis impuestos los estén invirtiendo en el sector salud ahorita que se necesita por esta pandemia, o en vez de que mis impuestos se estén invirtiendo en la educación ahorita que los niños tienen que tomar clases vía online y en muchas comunidades no tienen ni tele, miren, nuestros impuestos se están gastando en yates para los diputados, en paseos para los senadores. No importa, págalos. La Biblia dice que Dios ha establecido a las autoridades y por ello les debemos respeto. Porque si no lo hacemos, pues nos estaremos oponiendo a Dios. Fíjate, así lo dice el versículo 2. Y si te opones a Dios,
pues no vamos a quedar sin castigo. Las autoridades no solo han sido instituidas por Dios, sino que las autoridades sirven a Dios. Observa lo que dice el versículo 4. Esto parece difícil de creer, pero es así. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pues por increíble que parezca, mi amado hermano, fíjate, la Biblia nos dice entonces que debemos de respetar y obedecer a nuestras autoridades. ¿Cómo podría Dios usar a las autoridades corruptas e ineficientes que tenemos el día de hoy? Bueno, la realidad es que en un mundo imperfecto y marcado por el pecado, Dios usa instrumentos imperfectos para lograr sus propósitos perfectos. Esto no es de ahorita. En el Antiguo Testamento, recuerda, Él usó naciones crueles e injustas para castigar a otras naciones. Y luego castigó a las mismas naciones que habían sido sus instrumentos por su crueldad. De la misma manera, Dios ahora usa autoridades imperfectas como instrumento de su justicia para castigar a malhechores. En el primer capítulo de Romanos aprendimos que la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda injusticia del hombre, ¿te acuerdas? Bueno, pues una de las maneras en las que su ira se revela es mediante las acciones de las autoridades. Por lo tanto, cuando algún narcotraficante es capturado, cuando algún narcotraficante es sentenciado, cuando un homicida es encarcelado, cuando un violador recibe su merecido por manos del gobierno, podemos ver en sus acciones la ira de Dios que castiga a los malhechores. Y ellos mismos no lo saben. No se dan cuenta de que al final son instrumentos de Dios. Pero aunque no se dan cuenta, lo son instrumentos de Dios. Así que regresando a la palabra del Señor, Dios les ha dado la autoridad para castigar. Él se los ha conferido. Por lo tanto, es necesario someternos a las autoridades. Algunos el día de hoy se someten por temor a las consecuencias de no obedecer, pero nosotros tenemos una razón mayor para obedecer al gobierno. El versículo 5 nos dice que lo tenemos que hacer no solo para evitar el castigo, sino por conciencia. O sea, como creyentes, ahora sabemos que el gobierno tiene su parte en el plan de Dios y que las autoridades son siervos de Dios. Entonces, por conciencia y no solamente por temor al castigo, estamos llamados a obedecer y a sujetarnos a nuestras autoridades. Los últimos versículos nos dicen que tenemos que mostrar esta sumisión de la forma en que menos nos guste, pagando los impuestos. Aunque no nos guste, mis amados hermanos, tenemos la responsabilidad de cumplir con los impuestos que legalmente debemos. En realidad, el pago de impuestos es algo que le debemos a Dios mismo. Por lo tanto, si tú estás esquivando, y espero que en esta iglesia no haya alguien así, pero aquel que esté esquivando ilegalmente el pago de sus impuestos, no solamente estará desobedeciendo al gobierno, sino que estará desobedeciendo a Dios, a quien sirven las autoridades. Sí, cierto, duele pagar los impuestos, sobre todo cuando vemos en las formas que se están malgastando el dinero público. Sin embargo, es un deber, es una responsabilidad. La Biblia dice que Dios se encargará de castigar a los que abusan de la confianza pública. Dios se va a encargar.
Yo, en lo personal, estoy a favor del actual presidente de la República. Mi cabecita blanca, como muchos me han escuchado decir. Lo considero un hombre inteligente, lo considero un hombre educado, pero también tengo que decirlo, algunas de sus posturas últimamente no me agradan mucho. Sin embargo, aunque no me gustara, aunque no hubiera votado por él, la Biblia dice que tengo la responsabilidad de respetarle como autoridad y orar todos los días por él. El título de este mensaje es ¿de qué sirve el gobierno? ¿O para qué sirve el gobierno? Pero la pregunta verdadera es, ¿a quién le sirve el gobierno? Mi hermano, para concluir, la respuesta es clara y contundentemente. El gobierno o los gobiernos les sirven a Dios. ¿Hay alguna actitud en esta noche? ¿Hay alguna actitud en tu corazón hacia las autoridades que Dios te está llamando a cambiar? A lo mejor hay alguna actitud negativa. A lo mejor desde hace rato tienes actitudes contrarias contra los gobiernos, contra el gobierno actual. Pero ahora tienes que comprender de dónde proviene el gobierno y la autoridad del gobierno. Y tú y yo entonces estamos llamados a respetar, a honrar y a orar por nuestras autoridades. Así que en esta noche el Señor te invita a que tú te analices, y si dentro de ese análisis hubiere algo que tengas que cambiar en tu vida con respecto a las autoridades el día de hoy, cámbialo. Deja que el Señor te guíe a hacer lo que el Espíritu Santo te está demostrando. Porque toda autoridad ha sido dada por Dios. Y toda autoridad, al final, sirve a Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra.